cansa y pesar, ven a Él, ya no esperes más. Amén. Bueno, les damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, a cada una de las personas que nos puedan estar viendo, ya sea desde la Iglesia Jesús Te Llama de Copiapó, y también desde la Iglesia Jesús Te Llama de San Felipe, y también, bueno, en general, de nuestra corporación. Le damos la más cordial bienvenida a este hermoso tiempo que hemos tenido con nuestros queridos pastores de la Iglesia Jesús Te Llama a nivel nacional. Ha sido un tremendo tiempo donde hemos podido ver la gracia que Dios ha depositado en cada uno de ellos, en sus testimonios, muchas personas, mucha gente que se ha podido conectar, ha dado muchas gracias porque la vida de nuestros queridos pastores han edificado mucho sus vidas también, y sé que en esta noche también será lo mismo con nuestro querido pastor Patricio Galde, así que le doy la más cordial bienvenida a nuestro querido pastor Patricio. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Un saludo, Kevin, bendiciones a cada uno de los hermanos y hermanas de las iglesias que conforman esta linda familia Jesús Te Llama. Para mí es un gozo, un agrado estar en este tiempo compartiendo, ¿no es verdad?, un poco acerca de nuestra vida. Gracias a Dios por que Él nos ha sostenido hasta ahora, y también a las personas que nos aman, que nos apoyan, que reconocen lo que Dios nos ha dado. Yo espero en el Señor que sea un tiempo gratificante, que sea edificante también, porque no siempre se nos pregunta algo más personal, sino que se espera de los pastores una palabra, una reflexión, un consejo. Así que con esa confianza estoy aquí para poder compartir, abrir el corazón, como se llama el espacio. Así que gracias a ti, Kevin, gracias a los hermanos también que hoy día están muy atentas a conocer más acerca de su pastor. Gracias por la invitación, Kevin. Amén, gracias, pastor, a usted por haber aceptado la invitación, y como decía usted, este tiempo lleva por eslogan abriendo el corazón, y no hay nada más lindo que poder abrir el corazón, así como cuando uno le abre el corazón a la palabra y la palabra es sembrada en nuestros corazones. No hay nada más bonito que poder abrir nuestro corazón y poder, la gente pueda conocer de nuestros pastores muchas cosas, muchas experiencias, y también nosotros podamos ser desafiados e inspirados por usted en esta noche. Pastor, cuéntenos un poco de usted, cuéntenos de su familia, de su oficio, algo que nos pueda contar en esta noche para poder empezar. Tengo muchas cosas que contar, así que espero poder sintetizar. Yo me llamo Germán Patricio Ogalde Gallardo, como ustedes ven ahí en el nombre es Germán Patricio, y al menos en el colegio donde yo hago o hacía clases también era el profesor Germán. Tengo 65 años y 5 meses, ya no se notan. Casado con mi esposa Judith Zúñiga Mulardes. Tengo 3 hijos y 3 nietos. Los hijos son Natalia, que es trabajadora social, Patricio, que es operador de maquinaria pesada, y Javiera, que es psicopedagoga. Y mis nietos, David, va para los 15 años ya, Josué y Samuel, que son 3 nietos varones que me desafían también, y doy gracias a Dios por sus vidas. Yo soy oriundo como algunos lo saben, yo soy oriundo de la ciudad, la comuna de La Cruz, en la quinta región, entre Quillota y Calera, hasta que me casé y me fui a vivir a Quillota. Entonces fue salir de ese lugar, pero tengo mucha experiencia con respecto a cómo se desarrolló toda mi vida, porque la ciudad, o sea, la comuna de La Cruz, formada por puros quintas, ¿cierto?, por la parte agrícola, un pueblo muy tranquilo, tiene una sola calle principal. Entonces allí transcurrió toda mi vida hasta los 15 años, que yo estuve ahí en
en la cruz, y después tomé otro rumbo, que bueno, Dios conoce también todas las cosas que le suceden a uno, pero yo nací en una calle que se llama Chorrillos, que va hacia la Poza Cristalina, y un callejón, el Bolsón, ¿ya? O sea, yo no nací en hospital, yo nací en una casa, ¿ya? Soy de una familia de 11 hermanos, uno falleció, fue una prueba fuerte para nosotros, nunca, no había fallecido ni un hermano, pero yo nací en ese lugar, me crié ahí, como les digo, en ese sector, no, nunca había salido yo de mi comuna. Especial también que sucedió, que a mí siempre me ha hablado, y que yo a veces lo he contado, que casi no nazco, ¿ah? Casi soy un abortado, ¿ya? Primero porque a mi mamá le dijeron que conocían a una persona que hacía aborto en los Andes, porque ya era el 8º hijo, entonces eran muchos hijos que tenía y quería que yo no naciera. Así que mi mamita, la honro en esta noche, ella no estuvo dispuesta a eso. Después, mi madre con 7 meses de embarazo se cayó de una vereda muy alta, como de 1,5 metros, y a mí me golpeó en el hombro, porque si me golpea en mi cabeza yo hubiera nacido muerto. Por lo tanto, Dios quería que yo naciera, Dios trabajó en eso, y doy gracias a Dios porque Él permitió y Él me guardó aún en medio de esa situación. Y después se me declaró una enfermedad, una alergia a la piel muy terrible, muy dramática. Mi mamá me llevó hasta los 13 años a Valparaíso para poder atenderme allá, y el doctor le dijo a mi mamá que a los 13 años yo me iba a mejorar porque era un cambio de adolescencia. Así que también mi mamá se la jugó por mí ahí. Le debo mucho a mi madre en ese sentido. Eso en relación a mi niñez y a mi experiencia. Estudié en la escuela número 9, que lleva el nombre de mi profesora que tuve por 8 años, María Alonso Chacón. 8 años fue profesora ella nuestra, era como mi segunda mamá. Así es que nos criamos, y hoy día tenemos también, después de 50 años, imagínese usted, nos juntamos los compañeros 1 o 2 veces al año con esa promoción de 63, que nos juntamos con algunos compañeros de curso que ya somos todos adultos mayores. Hasta ahí el tema de mi infancia, Kevin. Qué bonito, pastor. Qué bueno saber que Dios tiene un propósito con su vida y que, sí, que hoy esté con nosotros hablando. Así que, qué bueno, pastor. Ahí en la cruz, zona de palta, la cruz es reconocida como una zona de palta, se mueve mucho la palta, la negra de la cruz también hay una palta. La negra de la cruz, sí. No, y nosotros con mi papá, estábamos chicos con mi hermano, y él nos llevaba, después que habían temporales, caían muchas paltas de las quintas, y nos llevaban a nosotros a cosechar palta, así que feliz porque más encima nos pagaban, entonces éramos niños y recogíamos palta, duraznos, tanta fruta, así que era un tiempo muy hermoso también de trabajar. Yo me acuerdo que le hacía empeño porque iba a vender agua al cementerio, cuando había los 1 de noviembre, íbamos a ofrecer nuestro servicio ahí con los tarritos al cementerio, también nos ganábamos algunas monedas, trabajaba cortando tomates, iba por los canales a cortar moras, y también la mermelada, así que tuve experiencias laborales siendo muy niño, nuestra razón de ser era ganarnos de alguna manera las monedas, porque no eran muchas en ese tiempo y éramos muchos también. Así claro que sí. Eso en mi infancia. ¿Tiene un buen recuerdo entonces, pastor, de su infancia?
Si Sí, muy lindo recuerdo, Kevin. Yo en la escuela también, me acuerdo, yo entré ya de 8 años a primero básico. Entré de 8 años, pero no me arrepiento porque fue una generación muy hermosa, donde incluso tengo un compañero de curso, Aldo Valle, que él es el rector de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Él fue compañero mío, fuimos muy íntimos con Aldo Valle, así que yo me acuerdo que participábamos en actividades deportivas, en viajes al cerro, a elevar volantines con la profesora. En 6º año me saqué el primer lugar, me regalaron unos libros, una colección de libros, así que fue una experiencia bonita el poder criarme en esa comuna muy tranquila. Si uno, cuando hablaba de Quillota, ay, era uno que era la gente pudiente, vivía en Quillota, era como otro país, ¿ya? Así que uno nunca salía de su comuna. Nosotros nos íbamos a bañar a la Poza Cristalina, y ¿sabe con quién nos juntábamos? Con varios integrantes del grupo Los Jaivas, que ellos no eran famosos todavía, son de Viña ellos. Ya. Y nos bañábamos con ellos, jugábamos en los canales con ellos, eran bien sencillos estas personas, porque ahí se desarrolló nuestra infancia, con las actividades de la escuela, de la brigada del tránsito. Yo también formé parte de un grupo fonomímico, éramos famosos en la Cruz en ese tiempo. Teníamos admiradoras, nos pedían autógrafos porque nos pintábamos, hacíamos patillas, nos disfrazábamos y tocábamos, entre comillas, ahí en la Plaza de la Cruz, en esos eventos que se juntaba mucha gente en la Cruz, y éramos bien conocidos, la gente nos quería harto, así que teníamos nuestra historia ahí, como te digo, hasta los 15 años. Ya fue una experiencia muy, muy buena, todo lo que yo viví, y doy gracias a Dios también, porque en ese tiempo, Kevin, fue cuando una vecina invitó a mi mamá a la iglesia, a una iglesia que quedaba en la calle Riquelme, la iglesia metodista, de donde venimos nosotros. Y ella la invitó y mi mamá fue y nos llevó a nosotros, estábamos niños chicos todavía, a la escuela dominical. Yo no entendía mucho, pero como habían unas higueras y unos parronales, a mí lo que me interesaba era irme a subir a la higuera, a sacar uvas, pero ahí el Señor fue sembrando su palabra en mi corazón, y ya después nos integramos a una iglesia donde tengo muy gratos recuerdos yo de los pastores que conocí allí, ya gente que me dio un buen testimonio, un buen ejemplo, de varios pastores que conocí que eran de la iglesia metodista. Así que había un buen grupo allí en ese lugar, en la calle Riquelme de la Cruz, y donde el Señor hizo un trabajo con nosotros, algunos de nosotros, porque los 4 últimos hermanos, que soy yo, mi hermana Cristina, Jimena y el pastor Marco, que está en España, fuimos los 4, el evangelio brotó más fuerte. De hecho, los 2 varones servimos al Señor, ¿ya? Y mis hermanas también son cristianas de buen testimonio, son cristianas que aman al Señor, así que doy gracias también porque se sembró una palabra cuando nosotros éramos niños. Qué importante es ese principio de sembrar la palabra cuando son niños, porque Dios sigue trabajando cuando ya uno crece, cuando uno ya es joven, ¿cierto? Amén. Amén, pastor, y quisiera llegar a ese punto, porque todos necesitamos de Dios. O sea, las personas que no conocen a Dios, las personas que nunca han nacido de nuevo, pueden que necesiten más, dadas las circunstancias en su corazón, necesiten mucho más a Dios, pero obviamente nosotros necesitamos a Dios todos los días, necesitamos de su presencia, ser llenados por Él, pero quería también que nos pudiera compartir cuál fue esa transformación que usted experimentó y conoció a Dios, cuando fue ese momento donde dijo, ya, tengo que dar pasos y dejar a lo mejor mi vida, porque todos dejamos nuestra vieja manera de vivir, nuestro viejo hombre, y nacemos en el reino de Dios.
si nos pudiera contar ese momento donde usted fue tocado y sé que nos edificará mucho en esta noche. Sí, yo te contaba que estuve ahí en esa comuna, en ese ambiente hasta los 14, 15 años, y después llegó a mi mano un folleto para ir para un instituto agrícola, para una escuela agrícola en el sur, en el Vergel. Y como yo tenía a mi hermana, que esposa de pastor, ya, en la iglesia metodista, entonces yo postulé, fui al sur, di una prueba y quedé seleccionado para entrar a la escuela agrícola del Vergel. Entonces, yo jamás había salido de la cruz y de repente me vi en el sur solo, ya en una realidad absolutamente distinta. Me costó mucho el primer año porque echaba de menos la familia, ya. Ha sido fuerte ese tema familiar para mí. Entonces, sin embargo, me hice el valiente y me integré. Tuve 4 años, desde el año 71 al 74, estuve en la escuela del Vergel, internado. Fue una muy hermosa experiencia también, hice excelentes amigos allí, siendo uno de ellos, que yo algo contado acerca de mi mejor amigo. En esa etapa era un joven que también era cristiano, después, digamos, nos convertimos, y allí hice mi mejor amigo, conocí gente muy especial, compartí, conviví, viví experiencias tremendas también allí de cómo es la vida lejos del hogar, lejos de la casa. Estuve yo ahí hasta los 18 años en el Vergel, y volví a la quinta región, donde después empecé a hacer mi práctica, vine a Ovalle, estuve ahí en Montepatria haciendo mi práctica, estuve en la comunidad Higuerita, estuve en Peñuelas, en Viña del Mar también trabajando por el tema de la práctica, porque yo soy técnico agrícola también. Doy gracias a Dios por lo que aprendí, pero sin duda que en ese proceso yo no había tenido una experiencia con el Señor. 18, 19, 20, 21 años. Fueron años medio difíciles, porque fue el año también del golpe de Estado, ¿cierto? Donde los que estábamos ahí en la juventud, si no teníamos un apoyo, yo al final terminé trabajando en el plan de empleo mínimo, ya, en el PEM y en el POG. Y doy gracias a Dios porque me pusieron a cargo de un vivero que teníamos en la Poza Cristalina, un vivero con plantas y árboles. Y yo tengo un orgullo muy especial porque entre el paradero 19 y el 21 de la Cruz, por si pasan algún día por ahí, todos esos árboles que están en la avenida por el Troncal, ¿ya? Esos árboles son de mi producción, ¿ya? Esos árboles, yo trabajé con un grupo de gente y pudieron después los plantaron ahí porque se vieron, pues yo después salí del PEN, me vine a Ovalle, y esos arbolitos que están ahí son testimonio de que algo hice por la comuna, al menos con los árboles, ¿ah? Con los árboles que están adornando la avenida. Entonces, yo en ese proceso, yo ya estaba yendo a la iglesia metodista de Quillota, al grupo de jóvenes, y te puedo decir que al final todo, fui maestro de escuela dominical, director, líder de jóvenes, predicador, devocionalista, delegado, hice de todas las cosas que se pueden hacer en una iglesia, pero ¿sabes qué? Yo no era convertido, no había recibido a Cristo, y yo sabía que algo me faltaba, porque en la iglesia no se hacía el llamado, o bien yo no estaba prestando atención, no sé, pero yo no había entregado mi corazón a Jesús. Entonces ya tenía problemas yo de autoestima, de menoscabo, varias cosas que se van juntando en el carácter, que uno no haya con qué conversarla, problemas, carnalidades, las cuales uno cae, y que necesita de alguien que al menos te enriele,
te guíe, te aconseje. Pero pasé años muy interesantes, muy lindos allí, y fue así que en uno de estos viajes nosotros vinimos a un encuentro que se llamaba en ese tiempo A Serena, en el 21 de mayo del año 1977, ¿ya? Viajamos con un grupo de jóvenes a Serena, y resulta que en uno de los devocionales yo estaba muy tocado por una canción, ¿ya? Una canción muy antigua que decía: mejor que vida es su misericordia, ¿ya? Oh Dios, te alabo y te bendigo, yo quiero alzar mis manos hacia ti. Yo la cantaba como en el corazón, yo me emocionaba, yo lloraba, pero no, eso me emocionaba. Sin embargo, antes de salir a ese encuentro, yo oré a Dios, le oré al Señor y le dije, yo sabía que me faltaba algo, y que Él me respondiera. Entonces, en ese instante, ahí en Serena, en la calle Benavente, donde está la iglesia metodista, había un pastor que se fijó en mí, el pastor en mí, me llamó para afuera y en la calle, me dijo: te noté muy tocado por esas canciones, cuéntame un poco qué pasa con tu vida, cómo estás, si has recibido a Cristo. Y yo no tenía idea esa parte, que tenía que entregar mi vida al Señor, nacer de nuevo. Y le conté. Entonces él me guió en la oración del penitente, me puse a llorar y salí disparado al altar a darle gracias a Dios, y le contaba a todos mis compañeros, mis hermanos, que yo había entregado mi vida al Señor. Entonces el 21 de mayo de 1977 yo nací de nuevo, ¿ya? Entregué mi corazón a Jesús allí en Serena, en la calle Benavente, y fue una experiencia que cambió mi vida totalmente. Pero luego, un año después, en que empezaban a pasar cosas bien sobrenaturales, ¿ya? Porque yo, como has de saber tú, yo soy uno de los fundadores también de la iglesia. No es que sea viejo, pero mis años tengo. Y empezaban a suceder cosas. Llegó un librito a mis manos que se llamaba Cómo desarrollar grupos de oración. Era un librito bien pequeño, bien sencillo, que animaba a los cristianos de las iglesias a hacer grupos de oración. Nosotros empezamos a hacer esos grupos de oración y el Señor empezó a moverse. Empezó a haber un mover y un despertar espiritual muy grande. Dentro de una iglesia que era muy así esquemática, se tocaba el armonio, lo más revolucionario era una guitarra que pudiera haber, pero yo creo que si tus hermanos vieran hoy día cómo están los grupos en la iglesia, algunos, no sé, qué experiencia. Sin embargo, el año 78, en junio del año 1978, un año después, fue el pastor Roger Cunningham a darnos un tema al grupo de jóvenes, un día sábado. Habíamos como 15 jóvenes, y él habló acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Olvídate, o sea, cómo fue esa otra doctrina que yo no tenía idea lo que era. Pero lo otro, Kevin, antes que seguir con el tema del bautismo, lo que a mí me ayudó mucho también es que en ese intervalo hay una persona que yo recuerdo con mucho cariño, que es un discipulado, ¿ya? Rogelio Aracena, ¿ya? De la iglesia metodista, que él nos llevó a un seminario de un fin de semana ahí en Viña, en el Puente Capuchino, ahí en Caleta. Era una casa de retiro de la Iglesia Católica. Ahí nos llevó, y ahí empezamos también de la importancia de los discipulados, ¿ya? Y hoy día, con los años que tengo en el ministerio, nunca he aflojado el tema del discipulado, así que hoy día tengo 9, 10 grupos acá en la iglesia, porque hay gente que ha entendido también lo importante que es el discipulado. Pues bien, en el caso del bautismo con el Espíritu Santo, terminó Roger de enseñar y nosotros algo captábamos, algo va a pasar acá, decíamos, algo va a suceder. Hizo el llamado a quienes querían ser bautizados con el Espíritu Santo, pasamos todos, los que estábamos ahí, fuimos al altar, no era muy grande el templo,
y vino la presencia de Dios sobre nosotros con manifestaciones, dones de lengua. Fue una cosa tremenda que pasó ahí, que no nos acordamos de tiempo, de comida, de nada. Salimos después de las 12 de la noche, estuvimos orando en el altar ahí en lenguas. Dios me bautizó en lenguas. Imagínate para uno que algo nuevo, hablar en otro idioma. El hijo del pastor que estaba en ese tiempo, el pastor Mauricio François, al cual también yo honro en esta noche, estuvo 3 días hablando en lengua, no podía hablar en el idioma nuestro porque era demasiada el toque, la presencia del Espíritu Santo. Entonces de ahí comenzó a suceder lo que terminaban los cultos, se iba un grupo, los más antiguos, se iban, los ancianos, la gente adulta, y había otro grupo que nos íbamos de cabeza al altar a orar. Era como 2 cultos en uno, y nos poníamos a orar, y el Señor derramaba su Espíritu Santo, usaba profetas, habían sanidades, liberaciones, habían nuevas lenguas, cánticos, profecía. A mí Dios me mostró muchas cosas en profecía, cómo iba a proyectarse la iglesia. Jesús te llama desde Quillota hacia el norte, hacia el sur, hacia Argentina, Bolivia, Perú, con unos mapas que hacíamos en el suelo. Cosas tremendas, sobrenaturales que a nosotros nos pasaban, como por ejemplo, cenábamos con el Señor con su ángel preparaba una mesa donde nosotros nos sentábamos y el Señor nos invitaba. Y nosotros sentíamos, hermano, el olor a la fruta, a los jugos, de todo eso, todo en el Espíritu, todo en el Espíritu. No teníamos idea de la hora, cómo nos íbamos a ir para la casa. Éramos jóvenes todavía en ese tiempo, como te tenía 22 años, 23, y teníamos que viajar desde Quillota hasta La Cruz. Entonces, todo eso fue generando un despertar espiritual. Fue agregando gente. Llegaron hippies, llegaron gente que eran drogadictos, llegó gente que eran delincuentes. Llegaban algunos ahí al templo y el Señor a todos les tocaba. Fue un despertar espiritual tremendo, tremendo. Y yo doy gracias. Bueno, yo era un buen metodista, yo siempre agradezco eso, muy buen metodista, porque yo conocía todo lo que se hacía en la iglesia metodista. A mí me tenía visto un pastor que a mí me casó con mi esposa, Víctor Hugo Cisterna, me casó, él quería que yo me fuera a estudiar a la comunidad teológica, ya en Santiago. Menos mal que no alcancé a irme, porque ahí era muy liberal ya lo que había, lo que pasaba en esa iglesia, ¿entiendes? Entonces, empezó a haber una situación como de oposición a todo lo que allí sucedía. No, era como el vino. La estructura no resistía. No pudo resistir eso. La gente no sé. Y total que, para hacer bien breve el cuento de lo que sucedió, la historia, nosotros por ahí en el mes de octubre del año 83, por ahí, yo me casé el año 84. Resulta que un grupo más o menos de 90 personas, wow. Estábamos ahí entre jóvenes, en adultos, niños, decidimos retirarnos de la iglesia metodista. Sin tener nada y sin saber para dónde nos íbamos a ir. Lo primero que hacíamos era reunirnos en casa, ¿ya? Me acuerdo perfectamente en la casa de un hermano que se llamaba Jorge Pizarro, ¿ya? En ese hogar nos juntábamos. Éramos 7 líderes que estábamos a cargo, no teníamos pastor, éramos bien valientes, no teníamos una persona que nos dirigiera, y por eso en el año 85, yo con el hermano José Báez, de Quillota, pero antes de eso nos comunicamos con el obispo, el pastor Pablo Bañado, nos comunicamos con él, que estaba en el Vergel, justo donde yo estudié, y con el hermano José fuimos a buscarlo, fuimos a buscar a este siervo.
en un camión, que era lo único que había, que iba cargado de melones. Me acuerdo que íbamos arriba un melón nosotros. Bueno, era joven todavía, el año 85. Pero ese año, cuando volvimos, a los días después hubo un tremendo terremoto. Y el año En esa 85 zona. fue afectado por ese terremoto. Ese terremoto, él vivía ahí al frente de la PDI en Quillota y se vino abajo todo. La iglesia también nosotros, el templo que está ahí no era eso, o sea, era un patio, se cayó buena parte también de un pedazo de la pared. Sin embargo, ahí, a pesar de todos esos obstáculos, nosotros pudimos hacer frente a este desafío y se instaló el pastor Pablo y empezó el gobierno de la iglesia, ¿ya? El gobierno. Empezamos a trabajar, a hacer evangelismo, se trabajaba bastante en la labor social, digamos, pública de la iglesia. Sí que tengo que ser fiel a la historia. Resulta que había un grupo de ancianos también, que eran más jóvenes, pero como que empezó a tener como más poder o autoridad, y también la autoridad del pastor, es que eso es algo que nosotros no entendíamos. Nosotros estábamos acostumbrados, ¿cierto?, a hacer las cosas entre todos nosotros, pero ahora había un pastor, ¿ya? Una sugestión también. Claro. Y ahí se generó toda esa situación, ¿ya? El pastor se nos enfermó también, lo tuvieron que operar de úlcera, y fue fuerte también la experiencia, porque después de unos años el pastor volvió de regreso a Antofagasta. Entonces también había cómo se iba a sostener la iglesia, quién iba a pastorear, y dentro de los mismos que éramos líderes en ese tiempo, se levantaron pastores, ¿ya? Se levantó gente, y pasamos también sus cosas. Pasamos experiencias bonitas, muy gloriosas, pero también otras muy duras, muy difíciles. Cuando gente que estuvo con nosotros después se empezó a ir, o malos testimonios, situaciones que tuvimos que pasar. Tuvimos que aprender también a enfrentar eso. Y lo que tú me hablabas también de las personas que han influenciado en este proceso, yo los he contado en general, ¿cierto? Los que han influenciado, yo agradezco todo a Dios, porque Él me salvó, ¿ya? Me salvó de morir, y también me salvó por la experiencia que yo tuve de haber recibido a Cristo, haber nacido de nuevo. A mi madre, que sembró la semilla del Evangelio en nuestros corazones, ella creyente también hasta el final. A pastores que han sido influencia con nosotros, como el pastor Roger, ¿cierto? Pastor Nino Riquelme, aún lo que el pastor Pablo, en el tiempo que yo lo conocí, también era una persona que daba seguridad, que daba confianza al pastorear la iglesia junto a nosotros, con nosotros ahí en Quillota. Entonces, personas que han influenciado en una forma bien especial en nuestras vidas, y que yo reconozco lo que ellos sembraron. Muchos misioneros que pasaron, gente que a uno le enseñó, gente que se preocupó de mostrar un evangelio real con nosotros. Hermoso, pastor, qué hermoso. Bueno, todo lo que nos ha contado es tremendo, dada cómo nació la iglesia Jesús Te Llama, porque en este caso estamos viendo realmente cómo nació, y yo sabía eso de que la iglesia Jesús Te Llama había nacido también con un gran avivamiento que se produjo en jóvenes que tenían hambre por Dios, tenían un corazón sediento por Dios, y eso produjo que algo pasara y no sé, se revolucionara, que personas drogadictas que pasaban, después de verlas totalmente drogadas, después decían que las veían totalmente sanas, y esa transformación por parte de Dios es tremenda, y creo que ese también son los cimientos de la iglesia Jesús Te Llama, que nosotros siempre deberíamos tomarlo. Así que
Yo le doy gracias a Dios por en esta hora también usted nos pueda contar esas tremendas experiencias de cómo nació Jesús Te Llama y donde nosotros también estamos, donde estamos Sí. afirmados como iglesia, pastor. Muchas gracias. Y como decía también usted, hay muchas personas que han influenciado nuestra vida. También, pastor, quisiera preguntarle que nos pudiera contar alguna experiencia que usted haya tenido cercana, una experiencia con Dios, o sabemos que hay mucha experiencia, pero una experiencia que a usted lo haya marcado. Recuerdo una que contó el pastor Gabriel, que decía que en una de esas veces que fueron a un campamento, creo en un cerro, se vinieron de vuelta en un camión con cerdos, que tenía olor a cerdos. Dice que fue tan tremendo ese tiempo que pasaron con los jóvenes, que hubo como un bautismo también del Espíritu Santo en ese lugar y que todos los jóvenes quedaron hablando en lengua y fue una experiencia muy, muy linda que él recuerda. Nosotros, Kevin, era muy habitual salir a retiros al cerro, ahí a la quebrada de San Pedro, para otros lugares, y era una cosa que fluía, que era una búsqueda del Señor, de más gracia, de más unción, y el Señor nos respondía, el Señor derramaba de su espíritu, habían manifestaciones, como te digo, bautismo con el Espíritu Santo en muchos jóvenes, en señoritas, que eran atrapados, por llamarlo, eran atraídos por el amor del Señor en situaciones, como te digo, incluso doctrinalmente nosotros no es que fuera antes la doctrina y ahora venía la experiencia, ¿ya? Sino que había una experiencia y luego iba la búsqueda de la palabra, ¿ya? En lo que, si era bíblico, si éramos bíblicos. Mira, la iglesia le llamaban en ese tiempo la iglesia de los carnales, la iglesia de los corintios. Así nos llamaban, así nos denominaban, porque era gente que tenía un tipo de testimonio no muy santo y de repente los ven predicando, los ven a las manos, alabando al Señor. Entonces eso era algo habitual. Nosotros ahí en el lugar del templo comenzamos en unas salas que estaban al lado, que después con el tiempo muy rápido se hicieron pequeñas, ahí en donde está actualmente el templo. Se hicieron pequeñas y tuvimos que salir al patio, ahí en el centro donde está el templo. Y resulta que también ahí comenzó a haber, no teníamos ni bancas, Kevin, no teníamos sillas. Habían como 12, 15 sillas de un material bien duro que nos regalaron unos hermanos bien amorosos. El resto nos sentábamos en el suelo parados nomás. Si no había, no teníamos la infraestructura, pero sí lo que había era el deseo de estar como familia, estar juntos, alabar al Señor. Íbamos a la plaza, salíamos a predicar en las esquinas de las calles, ahí con guitarra, pandero. Era todo un mover espiritual tremendo. Había una hermana, la mami Eliana, le decíamos nosotros, que era una mujer, una profeta de Dios que se convirtió y el Señor la usaba en gran manera. Ella daba palabras tan asertivas, cosas muy fuertes que se vivían y ojo que también hay pecado. Una vez un joven que era un profeta, el Señor le mostraba los corazones y le decía a las personas, el Señor le dice, hermanita, que deje de fumar y ya no siga en eso. Entonces se paraban 2 o 3 hermanos y iban a botar los cigarros porque eran convencidos de pecado por medio del Espíritu Santo, ¿ya? Cosas fuertes que se vivían en distintos aspectos. De eso también, Kevin, yo te quiero contar que en ese proceso yo servía en toda la iglesia, pero yo le decía al Señor, porque yo trabajaba arreglando jardines, y yo le decía al Señor, mira qué bonito, Señor, me quedó este trabajo, bonito, los colores, la armonía, ¿ya? Yo soy detallista en ese sentido, y yo le decía, pero Señor, lo que más anhelo en mi corazón es servirte a ti. Yo quiero dejar todo esto y servirte a ti. Y era mi oración.
el Señor me cobró la palabra. El Señor le cobró la palabra a uno, eso es verdad. Entonces, yo me iba a ir a Limache a trabajar en la obra. Estábamos haciendo un trabajo allí antes. Y resulta que al final del momento no se pudo ir porque nos resultó el tema del arriendo, etcétera. Así que como yo ya había renunciado al trabajo, no tenía dónde vivir en Quillota, había renunciado también al arriendo del lugar. Total que me fui a la Said, ¿eh? a la población Said, a una avanzada. Precario todo, o sea, precario, pues, hermano, o sea, vivir ahí en esos lugares. Y estuvimos nosotros ahí, nos fuimos con mi familia, estaban chicos mis hijos. Y mira, yo te puedo decir que para estar en mi tío, estaba a cargo de la avanzada, trabajaba en las mañanas en la feria, trabajaba ahí con unos hermanos y estudiaba en la noche en Valparaíso, en el Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios. 4 años estuve ahí y 2 años que vinieron también. Entonces, en la SAID también pasó algo tremendo, cómo Dios se manifestó, cómo Dios obró un avivamiento allí en ese lugar, que la gente de la iglesia del centro iban a la SAID porque algo pasaba allí, algo sucedía, porque yo me puse a enseñar acerca del libro de los Hechos y de los dones, y empezó un derramamiento del Espíritu Santo también. Dios usaba personas en profecía, Dios derramó esa unción, primera vez que yo lo veía, esa unción de caerse de espalda, y era una pieza chica que había ahí. Entonces el mover del Señor era tremendo, se sentía algo fuerte, y hubieron personas que fueron ganadas para Cristo en ese tiempo de la SAID. Después nosotros nos cambiamos de lugar, de casa, ahí a la Beatita Benavides, ¿cierto? La población del lado. Y esa obra no siguió adelante, sino que se trasladaron hacia el centro, ¿ya? Entonces, si hay una de las pruebas que a mí me ha tocado vivir, es cuando uno se queda sin ministerio, se queda sin la iglesia, sin personas. Igual yo seguí asistiendo, estuve a cargo de la escuela dominical, un bonito grupo de gente que hacíamos un trabajo muy bonito en la escuela dominical de la iglesia central. Y sin embargo, a pesar de todo, después fueron produciéndose otras situaciones en el liderazgo, y yo llegué nuevamente a hacerme cargo de la iglesia del centro, de la iglesia central, ¿ya? Ahí pudimos desarrollar un trabajo muy hermoso de misericordia, porque es algo que yo me gusta hacer, de poder atender a indigentes, a botados de la calle. Llegamos a tener 30 personas que íbamos a buscar ahí a la estación, a buscarlo ahí en los boliches, y los llevábamos, le compartíamos la palabra, le hacíamos un devocional, le damos un desayuno bien contundente, le hacíamos aseo. Fueron cosas tremendas que marcaron allí, porque hasta el alcalde una vez fue para una Navidad, fue a ver lo que allí pasaba, porque había un grupo de estos indigentes, gente de la calle, que iban y recibían el amor cristiano, y Dios hizo milagros también de multiplicación ahí para atender imagínate, con 3 paquetes de fideos, dar a 30 una ración, es porque algo pasó ahí, y Dios se glorificó, la gente en el trabajo de apoyo a esta gente. Entonces, finalmente yo, después de un tiempo, hubieron algunas otras situaciones en la iglesia, porque en la iglesia, estimado Kevin, se vive y se trabaja con personas, y a veces hay situaciones difíciles que a uno le ha tocado pasar. Finalmente, yo no continué en la iglesia de Quillota, ¿ya? Y fue así que el año 99, en el 1999, hace como 19 años que estamos acá en Copiapó,
le dije al obispo, ¿ya? Porque al pastor Gabriel que estaba acá, lo mandaron llamar, se lo llevaron a Quillota, y yo le dije, yo me hago cargo de Copiapó, sin tener nada, sin saber cómo lo iba a hacer, mis niños todavía más chicos, y nuestro obispo aceptó, el cuerpo pastoral aceptó, y nos vinimos a Copiapó, en febrero del 99. En ese tiempo llegamos acá a Copiapó, no había nadie esperándonos, imagínate qué emocionante, no había nadie esperándonos. ¿Una tierra desconocida también o no, pastor? ¿Cómo? ¿Una tierra desconocida? Desconocida, claro, yo vine simplemente, había pasado nomás, y llegué a Copiapó, el pastor Gabriel me dio las instrucciones básicas, ¿cierto? Y llegamos acá. El primer año fue dramático para mí en lo personal también, pues yo me quería ir, o sea, también es una situación que a uno lo confronta con su realidad, ¿ya? Así que a veces no se piense que el ministerio es súper romántico, el ministerio está súper todo elaborado, todo practicado. No, ahí se hace en la práctica, se hace al obrero, a la persona que va a trabajar. Yo pasé el primer año muy dramático, yo me quería ir con mi familia, pero superamos la etapa por situaciones que se produjeron acá. También se nos dio un ultimátum, ¿ya? Sí, tengo muchas historias. Se nos dio un ultimátum, si no había un cambio, no habían frutos, entonces la iglesia de Copiapó tenía que cerrar. Así que en ese proceso, entonces nosotros entramos a lo que el 2002 más o menos, a ciertos cambios en la iglesia, y también lo relacionado más adelante con la visión celular, que en nosotros dio buen resultado, ¿ya? Buen resultado. Y poco a poco se fue estableciendo este trabajo. Acá no teníamos templo, se arrendaba, bueno, igual hoy día arrendamos, pero es algo más seguro. Hasta en el Parque Schneider hicimos culto, Kevin, porque no teníamos templo, ¿ah? Estuvimos haciendo en lugares donde en la noche anterior habían hecho fiesta y había que hacer aseo, traer todo el mobiliario, estar armando. Yo creo que ustedes un poco saben de qué se trata eso cuando uno tiene que preparar el templo, ¿cierto? Así que, sin embargo, yo agradezco al Señor porque quiero llegar a eso, de la gente que ya nos amamos, o sea, que ya es un grupo de liderazgo. Yo estoy con un grupo de 10, 12 líderes que son personas comprometidas, fieles, que aman al Señor y que nos aman a nosotros, ¿ya? Que nos aman a nosotros. Entonces, en ese rápido recorrido, también acá en Copiapó hemos visto cosas hermosas sucediendo. A mí lo que más me alegra es que hemos colaborado para que Vallenar tenga una obra también, a donde hay un pastor Juan Jun. Estuvimos 2 años y medio nosotros yendo para allá. Ahora estuvimos el año pasado yendo a Chañaral y estábamos comenzando la parte ya más ejecutiva allí, y se produjo este tema del estallido social y después de la pandemia, así que eso quedó un poco en el aire allí, pero no me asusta a mí el hecho de que mi corazón está en la tercera región. Yo soy crucino, es verdad, ¿eh? Entre una quinta de paltas ahí, como a mi esposa le gusta mucho lo verde, los árboles, ¿eh? Con esta tierra yo amo a Atacama, mi corazón lo conquistó esta tierra, ¿ya? Yo amo esta ciudad, amo este paisaje, amo su gente, son gente muy, muy especial, que hay que tener alta paciencia también. Yo me he ido envejeciendo porque ha sido difícil, no es fácil, por situaciones que uno tiene que pasar, y el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. ¿Ya? Y por eso
mi corazón está acá, algo que yo siempre anhelé. Yo no pasé por la universidad, no es porque no me diera la cabeza, sino porque no me dieron los recursos, ¿ya? Porque yo iba a ser profesor de Historia y Geografía, ¿ya? Y 2 años postulé a la universidad y quedé, pero no tenía los recursos, porque mi papá era un obrero agrícola. Entonces, sin embargo, acá se dio todo y yo 15 años que estoy impartiendo clases de religión evangélica acá en un colegio público. Y por algo es, o sea, si yo no tengo el título, pero tengo la autorización docente, Dios también me dio la oportunidad porque a mí me gustaba enseñar, pues me gusta enseñar. Y he podido coordinar esas cosas, ¿no es verdad?, de enseñar, de formar niños, especialmente de segundo ciclo, donde uno va sembrando la palabra de Dios. Me ha dado la oportunidad el Señor. Así que yo doy gracias a Dios por esta experiencia que me ha tocado vivir, estimado Kevin. Hermoso, pastor. Pastor, y en esa misma línea quería preguntarle, ¿cuáles sus sueños? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus metas? Igual un poco ya lo mencionó, eso de seguir plantando iglesias, en este caso en Chañaral, pero Sí. ¿qué es lo que, por ejemplo, en su corazón usted dice, yo quiero seguir avanzando, esto es lo que yo me proyecto en 5 años, no sé, en 10 años, a lo mejor en su iglesia local, ahí en Copiapó, o a lo mejor ahí mismo en la región de Atacama? ¿Cuál es lo que a usted, no sé, le llama para poder seguir alcanzando? Sí, yo agradezco al Señor, insisto que esto no es un trabajo de una sola persona, ni de un ministerio, sino de gente que ha colaborado, gente que le reconoce a uno y que lo motiva para seguir más adelante. Porque dejémonos de cosas, Kevin, uno también necesita ser motivado, ¿cierto? Tiene que ser animado, ¿ah? Para poder desarrollar el potencial que en uno hay. Yo amo a Dios por sobre todas las cosas, yo lo he dicho siempre. A mí nunca me ha costado creer en Dios. ¿Ya? Yo creo en Él y lo estoy conociendo más como mi Padre. Y el anhelo de mi corazón, sinceramente, es que al menos en esta región, partiendo por acá, se establezcan más iglesias como Chañaral, como Caldera, porque nosotros teníamos ese plan también, al menos esos 2 puntos, Chañaral y Caldera, donde establezcamos un encargado de obra, un pastor probando, una persona que tenga esa carga por esos lugares, pero también enviando a otros sectores donde se necesiten, es decir, formar gente, capacitarlos en la palabra. A mí me gusta mucho. Nosotros actualmente, como te decía, tenemos alrededor de 9, 10 grupos de discipulados, donde hay alrededor de 45 personas que se están discipulando en distintos niveles. Y eso lo hemos mantenido a pesar de todo los obstáculos y tener que trabajar por este medio, ¿cierto? La llamada, el WhatsApp, la clase virtual, todo porque yo creo en la formación, creo que las personas hay que capacitarlas para que allí Dios llame, así como me llamó a mí, está llamando a personas que a lo mejor dicen, no, yo no califico. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo el nivel 6 de discipulado que tiene que ver con las misiones. Yo no soy un misionero, pero porque cuando yo llego al lugar me establezco. ¿Ah? No quiero irme. ¿Ah? Entonces, pero sí creo que hay otros que tienen mi hermano, nosotros no somos iguales en eso. Él tiene esa vocación misionera, estar en la India 4 años, estar en distintos lugares, ahora en España. Y en mi caso, también, ¿por qué no pensar que de acá de Copiapó Dios pueda levantar misioneros, misioneras que sirvan al Señor y que sigamos trabajando por un sueño que es hecho realidad para los que creen? Entonces, el deseo mío es que esto se propague, se prolongue en el tiempo, mandar gente, ¿ya? Gente que tiene muchas habilidades, gente que tiene muchas capacidades,
tenemos a lo mejor que concebir el trabajo misionero de otra manera, de una forma bivocacional, por ejemplo, ¿no es verdad? Gente que se está preparando en la universidad, hay muchos ahora que estudian en la universidad, que son profesionales y que pudieran ir a trabajar, como le ha pasado a Edgar, ¿cierto? Mi hermano Edgar, que es mexicano y que está con nosotros en la iglesia. Él es un profesional que trabaja y sin embargo él sirve al Señor también. Así que ese es uno de mis sueños, mis anhelos, y por supuesto, así mucho más personal, el anhelo de nuestro corazón con mi esposa es tener buena salud, ver a nuestros nietos crecer, ¿cierto? Que amen al Señor, que sigan al Señor, porque eso es lo que se le ha sembrado en los corazones. Yo no me olvido de que la iglesia más importante es la que yo tengo en la casa. ¿Ah? Esa es mi primera iglesia, de mi hogar. Entonces, es un desafío también de dar testimonio con nuestra vida, ¿ya? Con nuestra experiencia con el Señor. Amén. Amén. Amén, pastor, qué hermoso eso de también lo que Dios ha puesto y que puedan nacer y pueda también muchos copiapinos puedan ir a las naciones, que eso también podamos verlo, y sería Amén. muy, creo que si Dios lo ha puesto en su corazón, y si también Jesús te llama, la iglesia está también corriendo en esta visión, sé que Dios nos va a llevar a eso. Así que, Amén. pastor, antes de pasar a un poco más de actualidad, muy hermoso también lo que nos dejó como principio, o sea, nosotros no debemos perder el discipulado. Puede pasar muchas cosas en la iglesia, podemos a lo mejor hacer otras cosas como iglesia, cambiar a lo mejor, no sé, estructuras, pero el discipulado siempre va a ser importante, el discipulado siempre tiene que estar. Y también otra cosa que siempre tiene que estar, y como bueno, nuestro apóstol también lo enseña, como él lo enseña, el bautismo del Espíritu Santo. Creo que la iglesia, los creyentes que no lo han experimentado, deben experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Es tan importante tener esa experiencia con Dios que nos marca, y creo que eso también es algo de los puntos que usted pudo tocar en su propia vida, muy importante, que hay que mencionarlo y dejarlo claro. Y hay personas que también no son llamadas a lo mejor a misiones transculturales, como se llaman, pero también que Dios despierte también en nuestro corazón un corazón misionero para ir a poblaciones, para ir a plazas, porque Dios también pone un corazón misionero en cada uno. Hay un ejemplo, George Miller, no sé si usted, pastor, ha escuchado de ese tremendo hombre. A lo mejor no salió transculturalmente, pero fundó tantos orfanatos ahí en esos puertos, levantó casas donde niños también fueron alcanzados por él, por la presencia, fueron salvos, y él también pudo ayudar mucho a su nación y a su comunidad. Así que, Bien. amén, pastor, vamos cada día adelante, y bueno, pastor, para ir ya finalizando, queremos preguntarle tampoco un poco de lo que estamos viviendo, o sea, de esto de lo que, como usted lo mencionaba, hemos estado viviendo tiempos muy, muy encrispados, muy enrarecidos. Si uno pensaba en Chile, hace 5 o 10 años atrás, uno no se imaginaba un estallido social. En Latinoamérica uno veía a Chile como uno de los países donde las personas se comportaban y uno decía, no, acá no creo que haya un nivel de violencia como se ha dado, un nivel de estallido como hemos podido ver. Y también, en este caso también con el COVID, o sea, las pandemias, uno podría hablar de pandemia y buscar en los libros de historia. Uno decía, no, si eso se dieron en los 1800, al principio de 1900, a lo mejor las primeras las pandemias que quedaron, Sí. pero no ahora. Entonces, en medio de todo esto, pastor, ¿cómo usted ha compatibilizado el ministerio? ¿Cómo usted ha compatibilizado el hacer iglesia en este tiempo de pandemia? ¿Cómo podría contarnos eso? Claro, yo quiero reconocer que hay situaciones que
que están escritas, ¿eh? Está escrito, los tiempos peligrosos, los días malos. Pablo, el escritor, y otras profecías hablan, palabra de sabiduría, con respecto a los tiempos que nos toca vivir, ya las turbulencias que Jesús mismo habló, ¿cierto? Los rumores. Y lamentablemente la iglesia se olvida de una palabra, yo hablo en general de la religión, mejor, que la religión, si no es influencia, entonces simplemente cae en el monasticismo nomás, pues se va aislando de una realidad social que está pasando alrededor de uno. Sin embargo, yo siempre le cito a los hermanos lo que la Biblia habla, ¿cierto?, cuando se hablaba del testimonio, de la llegada de los cristianos a ciertos lugares, y llegaban a decir los religiosos, estos que trastornan el mundo, también han llegado acá. Mira cómo era el tipo de estallido que había. Era distinto, era con un mensaje. Entonces, la religión, la iglesia ha perdido influencia y se fue desencadenando, al contrario, por la corrupción, ¿no es verdad? Porque se sacó el velo y quedaron al descubierto cómo era realmente el tipo de vida que vivían los religiosos, que hablo yo de curas y también de pastores, ¿ya? Porque se destapa situaciones de escándalo cuando se habla de que hay un pastor que tiene tantos diezmos, ¿cierto? Y que tiene tantas propiedades y cambia aquí, viaja y acá. Y por otro lado, a nivel internacional, ¿cierto?, los televangelistas que tienen, si no van en avión, si tienen una manera si quieres que predique, te cobro tanto. O sea, es todo un negocio, una cosa así que pierde su sentido. Y obvio que eso va a traer un descontento social, aprovechado por corrientes, ¿ya? Mira, no tenemos que culpar solamente a las tinieblas, aunque de hecho el enemigo también trabaja, tiene sus emisarios, pero el descontento se manifiesta y la gente, por medio de estas corrientes filosóficas, ¿cierto?, estas corrientes de pensamiento, al final ponen en tela de juicio todo lo que sea autoridad, ¿ya? Todo se desprestigia, se va como carcomiendo, se va como perdiendo el fundamento, ¿ah?, las bases. Y después vienen todos estos vientos de cambio, estos vientos de revolución, llamémoslo así, a lo que no estábamos acostumbrados. Sin embargo, al final sucede, ¿ya? Y yo te quiero decir, Kevin, no soy machista, ¿ya? Yo no creo, el evangelio es para hombres como mujeres, no hace distinción. Pero eso ha permitido que movimientos feministas, qué sé yo, gente que tiene líneas de pensamiento, no sé, basadas en pásalo bien ahora, no te preocupes de mañana, todos esos grupos han ido cuestionando, ¿ya?, los valores con respecto a que tener moral en un país, eso cuesta, no es llegar de un día para otro, o no porque haya leyes, hay moral. No, pues es algo que tiene que ver con lo que se le enseñó, lo que se educó, ¿ya? Y de repente hay gente como que quiere dar por superado ya todo, eso pasó, ahora estamos en una nueva realidad. Y no es tan así, porque tenemos una historia que también, ahora que se han cometido errores, claro que se han cometido, pero no para llegar al extremo, ¿no es cierto?, de desafiar la moral, donde se hacen situaciones como, por ejemplo, desnudos, ¿cierto?, andar mostrando el cuerpo, donde se pasa la línea, ¿entiendes tú?, de lo que es moralmente correcto, porque el ser humano es moral, ¿no? Nos diferenciamos de los animalitos. Y si no tenemos eso en cuenta, entonces la iglesia, en vez de luchar contra eso, se vio inserta también. Con los abusos, con la pedofilia, con el abuso de los feligreses. Entonces todo eso
le hizo perder piso a la influencia de la iglesia en nuestra actualidad. Y de hecho, esto que viene de la pandemia también nos hace ver cuán vulnerables somos, ¿no? Que la cosa no es, la vida no es que la tengo asegurada, porque aunque la persona tuviera millones y millones, sin embargo, si no le funciona los pulmones, se muere, ¿no? Y no puede prolongar más su vida, y eso es lo que ha sucedido en nuestra realidad. Entonces, estos 12.000 chilenos que han fallecido, bueno, en su mayoría el 80% son personas mayores de edad, ¿cierto? Son adultos mayores. Lamentablemente es una forma no muy grata de terminar sus días, ¿ya? Pero por otro lado, yo creo que esto nos ha despertado una tremenda oportunidad para seguir predicando el mensaje de esperanza, ¿ya? Yo insisto, te lo puedo decir, nosotros íbamos todos los sábados a hacer evangelismo a la plaza, por casi 3 años seguidos haciendo evangelismo en la plaza. Ahora no lo podemos hacer, pero sí lo estamos haciendo a través del evangelismo virtual, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, como dice, ¿cierto?, el apóstol. Nosotros no podemos callarnos, y esto ha servido, sabes tú, sinceramente, ha servido esta realidad de estar en casa, porque de lunes a domingo estamos haciendo cosas, no por hacer programas, ¿ya? Pero mi hermano me dijo, mira, hermano me dijo, nosotros tenemos que saturar las redes sociales, porque el mundo igual lo hace, y nosotros tenemos que saturarlas. Entonces, yo hago actividades, ¿no es verdad?, de pausa en el camino, hago estudio bíblico, los discipulados, las predicaciones, la red de jóvenes, la red de niños. Entonces, la iglesia tiene que aprovechar estas oportunidades. Se abrió ese campo y tenemos que seguir adelante, pero yo reconozco, mi hermano, que en 5 meses alguna herida, alguna cicatriz queda en nosotros, al menos en mí. ¿Ah? Físicamente yo he perdido masa muscular, ¿ya? Estoy un poquito gordo en alguna parte, en la barriga nomás, pero la masa muscular no la tengo igual que antes. Cuando yo iba al colegio, cuando yo subía 3 pisos caminando, iba al colegio caminando, ¿ya? Entonces ha dejado una huella, una cicatriz. Lo que a mí me preocupa es lo que ha dejado en la iglesia, en los hermanos, a pesar de que uno le está predicando, le está enseñando, pero este cuerpo es frágil, ¿ya? Se va debilitando. Entonces Dios nos dé gracia también, nos ayude para guiar a la iglesia en este tema de la salud, ¿ya? Porque la salud hay que cuidarla. Amén. Y eso a mí me ha hablado bastante de... Y yo le oro y pido al Señor que nos dé sabiduría para que no nos volvamos loquitos después que se termine la cuarentena, porque nosotros todavía estamos en cuarentena también, pero que la iglesia recupere su salud, ¿ya? La salud espiritual, la salud física, la salud emocional que ve. Amén. Amén, pastor. Hay algo tan cierto de lo que usted dijo y que me hace mucho eco, que nosotros debemos saturar, y Cristo en su tiempo, Él también ocupó un lugar para hacer puerta de información. Él el otro día estaba estudiando, bueno, en el instituto, y hablaban de Capernaum. Él se estableció en Capernaum, no porque se estableció por establecerse, Él se estableció en Capernaum porque ese punto era un punto donde podía la información correr, o sea, las personas llegaban y se movían en ese tiempo, se movía y se llevaba el mensaje. Era como un puerto donde la información corría, el mensaje corría, y Él se estableció en ese lugar para que también el mensaje del Evangelio corriera, y Él en Capernaum se estableció. Por eso Él no eligió ni Judá, ni eligió tampoco Samaria, sino que eligió a Galilea. Entonces, y también eligió Galilea, que era un lugar donde supuestamente estaban todos los despreciados, y uno ve el corazón de Cristo estando ahí donde están los despreciados. Pero
Eso es lo que hoy nosotros también tenemos que tener. Ocupar la internet o ocupar las redes sociales llenando, nuestras redes sociales con mensajes de Cristo, Amén. donde las personas también pueden escuchar y haya también muchas personas naciendo de nuevo. Pastor, para terminar, quisiera que nos pudiera también compartir hoy una palabra que Dios puso en medio de, como usted decía, en medio de esta sociedad que hoy nosotros tenemos. Uno mira las noticias, uno ve nuestra sociedad y claramente a las personas le falta Cristo en el corazón. Todo lo que nace, todo lo malo, dice la palabra, nace del corazón. Las guerras, el odio, el pecado mismo nace en el corazón del hombre. Y lo que el corazón del hombre necesita es Cristo. Así que, pastor, quisiera que hoy nos pudiera compartir algo que Dios le ha hablado en medio de esta pandemia, de este estallido, que hoy pudiera compartirnos, y también a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, y también si pudiera terminar con una oración en este hermoso tiempo que hemos vivido. Amén. Yo te agradezco, Kevin, por la oportunidad de compartir algunos trazos de nuestra vida, de nuestro ministerio, y alentar también a los hermanos a que sigamos perseverando en el Señor. Yo, si algo puedo hacer una reflexión en esta noche, tiene que ver con que esto que nos ha sucedido tiene que permitir a cada uno de los hijos de Dios conocer cómo es el corazón de Dios, el corazón paternal de Dios. Porque, ¿qué es lo que está haciendo Dios mientras tanto? Mientras pasa todo esto, mientras vemos estadísticas, mientras los contagios aumentan, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo nosotros? Y una de las cosas concretas que yo creo que ha permitido todo esto es mirarlo a Él, ¿cierto? Y ser salvo, como dice la Escritura. Mirarlo a Él significa saber que en Dios nosotros tenemos seguridad, que en Dios nosotros tenemos esperanza, que nosotros en Dios tenemos nuevas fuerzas. Y Dios es tan grande que así como puede ver el panorama absoluto de esta humanidad, de este globo terráqueo, así también puede ver el corazón de una persona como los que yo estoy viendo acá en Copiapó, que se están volviendo al Señor. Jóvenes y personas que han tenido una experiencia muy dura de enfermedad, de crisis, han encontrado en el amor de Dios el refugio que hoy día tanto necesita nuestro país. Si Chile, si nuestra ciudad, nuestra sociedad clamara a Dios, ¿qué nos sucedería? ¿Qué nos sucedería? Como lo dice la Biblia, ¿cierto? Deje que el hombre inicuo su pensamiento, ¿ya? Y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar, ¿ya? Entonces, la reflexión tiene que ver que nuestra mirada o está en el temor, en la muerte, derechamente, o está puesta en las promesas de Dios, ¿ya? Porque Dios guarda a los suyos, Dios cuida a los que le pertenecen. Yo quiero honrar a Dios en esta noche, quiero declarar una vez más mi lealtad al Señor y también que Él es bondadoso, que Él es bueno, que su misericordia es para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios encamina a lo suyo, en lo más oscuro de la noche, en lo más oscuro de lo que estemos pasando, Dios va encaminando a su pueblo. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Tomarnos de su mano, dejar que Él tome el control, porque, como dice la Biblia, ¿cierto? Estar quietos y conocer que yo soy Jehová, ¿ya? Entonces tenemos que escuchar su voz. Esto tiene que producir en nosotros aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a oír al Espíritu Santo, ordenar nuestros pensamientos en base a lo que hemos aprendido de su palabra. Este es el tiempo cuando la palabra de Dios hay que ponerla en acción. Yo le he dicho a los hermanos, cuando hagamos una evaluación en el futuro, vamos a ver que hemos crecido con nuestra relación con el Señor, porque estamos viviendo un tiempo de prueba. Y en las pruebas es donde se purifica el corazón, ¿ya?
Entonces, yo aliento y animo a cada hermana, hermano, a que su cercanía con el Señor sea cada día más profunda, más íntima, más revolucionaria, si queremos hablar, usar una palabra ya, que inquiete, que revolucione nuestra vida, que nos atrevamos a decir, Señor, ayúdame, yo quiero descubrir aquello que tú has preparado para mi vida, para mi familia, para mi casa. Y la iglesia tiene algo muy hermoso que entregar, ¿ya? Porque la iglesia está compuesta por personas con testimonio, con experiencia. Y gracias a Dios por la experiencia que estamos viviendo, porque nosotros podríamos quejarnos simplemente de lo que nos ha pasado, pero Dios nos ha permitido que Él lo puede transformar en algo para bien, para que sea una honra de cada uno de mis hermanos. Así que yo dejo esta frase, ¿no es verdad? Que Dios está llamando, Dios está buscando que le conozcamos más cada día. Y eso es lo más maravilloso que nos puede sostener hasta que salgamos de todo esto, Kevin. Amén. Amén, pastor. Quisiera que pudiera orar por este tiempo que hemos tenido. Amén. Amén. Muchas gracias también una vez más, mi hermano, por esta oportunidad que tú me das de abrir mi corazón para que conozcan al pastor Patricio Galde. Señor, te doy gracias en esta hora por este tiempo de reflexión, este tiempo íntimo, Señor, donde he abierto mi corazón con tanta situación, pero por sobre todo, por haberte conocido a ti, porque eres el que llenó mi vida, llenó mi corazón. Te doy gracias porque tú, Señor, me llamaste, no porque yo fuera perfecto o calificara, Señor, para esta labor. A ti te agradó, Señor, y eres el que hasta este día nos ha sostenido. Te quiero dar las gracias por las personas que han influenciado en mi vida, en nuestra familia. Te doy gracias por cada familia de la iglesia donde hemos estado, que nos recuerdan con cariño, y también esta amada iglesia de Apóstol, donde hemos vivido tiempos tan maravillosos y también nos hemos ido uniendo cada día más. Quiero bendecirle, Señor, quiero bendecir a aquel que está teniendo desafíos en su vida, aquel que quiere servirte mejor, que pueda tomar en cuenta que tú eres el que llama, que tú siempre vas a preparar todas las cosas conforme a tu propósito. Ayúdanos a seguir adelante, que esta iglesia, Jesús te llama, a través del país, se levante como un testimonio vivo, como un faro que alumbra en esta ciudad, en este país, Señor. En el nombre de Jesús, envía obreros, Señor, a tu mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Despierta esos obreros, esas obreras, Señor, que tú quieres enviar. Y gracias te doy, Padre, por este tiempo. Bendigo la vida de cada iglesia, Señor, de nuestro obispo, el pastor Pablo, y todos los siervos y sus familias y sus congregaciones. Gracias por la vida de Kevin, Señor, mi hermano, que tú has puesto esto en su corazón de compartir nuestra vida a través de este tiempo. Bendígala a él, a su esposa, a su familia, también allí en San Felipe, Señor. Padre, todo lo dejamos en tus manos, dándote la gloria, la honra y la alabanza a ti, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, pastor, Gracias. por esta noche, por este tiempo. También le doy gracias a cada uno de nuestros hermanos que se pudieron conectar, también por ya terminar este ciclo de poder haber estado con cada uno de nuestros pastores. Sin lugar a dudas, si pudiéramos recopilar cada entrevista, cada uno de los pastores, cada uno de estos hombres de Dios que pudieron estar con nosotros, en este tiempo con nosotros, podemos ver milagros, podemos ver experiencias tremendas, cercanas, pruebas también que también se pasan en el ministerio, precios que hay que pagar, pero por sobre todas las cosas vemos la gracia, vemos la misericordia de Dios fluyendo en sus vidas, y creo que Dios ha puesto una tremenda familia en la iglesia Jesús te llama a nivel nacional. Creo que somos una familia, creo que
Dios nos llama cada día a tener ese corazón, que sea un corazón evangelístico, un corazón que vaya hacia adelante expandiendo el reino. Así que le doy las gracias, Pastor Patricio, a su esposa, saluda a su esposa, Amén. a sus hijos, a Javiera, ahí yo Amén. también lo recuerdo, usted yo creo que también me recuerda, estando ahí en Copiapó, más pequeño, con mi abuela Violeta, también creo que una fiel, Sí, con mi abuelo Jorge, que se congregan fielmente, no sé, sí, de sí, tantos una años. bendición. Bendición, Kevin. Gracias por este tiempo y vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor. Vamos a ir viendo en el tiempo cómo esta familia sigue creciendo y nos vamos a unir cada día más porque amamos al Señor, ¿ya? Mm, Amamos al Señor y el nombre Jesús te llama es profético, ¿ya? Es profético. Eso denota lo que es la tarea de la iglesia, de esta familia, que tenemos mucho todavía que andar, mucho que entregar y doy gracias al Señor porque hay gente dispuesta a hacerlo. Así que quiero hacer mi parte y también reconocer y honrar a cada uno de los que sirven en esta iglesia, en esta familia, porque han bendecido mi vida. He aprendido a conocer gente muy especial, ya, que me bendice y gloria al Señor porque estamos con altos planes, altos proyectos, ya. amén. Bendiciones, Kevin. Buenas noches a los hermanos y a las hermanas que han estado conectados también con nosotros en esta noche. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos los que pudieron conectarse. Así que Dios los bendiga, sean fieles, sigan buscando al Señor, sigan teniendo sed y hambre de Él. Así que el Señor les bendiga. Muy buenas Amén. noches. Buenas noches. Bendiciones, Kevin.